Imagina por un momento que alguien abre un viejo cajón olvidado, encuentra una pequeña caja cubierta de polvo y, dentro de ella, aparece una moneda de oro que ha permanecido en silencio durante más de un siglo. A primera vista parece simplemente una pieza antigua y hermosa, pero cuanto más la observas, más preguntas comienzan a surgir. ¿Quién la sostuvo por primera vez? ¿Por qué fue acuñada precisamente en 1910? ¿Cómo logró sobrevivir a guerras, revoluciones, crisis económicas y al paso del tiempo? Y, sobre todo, ¿por qué miles de coleccionistas alrededor del mundo se emocionan cuando escuchan el nombre de la moneda mexicana de 10 pesos de 1910? La respuesta es mucho más fascinante de lo que la mayoría imagina. Para entender esta moneda, primero debemos viajar al México de principios del siglo XX. Era una época de enormes cambios. El país estaba viviendo los últimos años del largo gobierno de Porfirio Díaz, un periodo conocido por su modernización y crecimiento económico, pero también por las profundas desigualdades sociales que pronto desembocarían en la Revolución Mexicana. En medio de ese escenario histórico nació la moneda de 10 pesos de 1910. No fue creada únicamente para facilitar el comercio. Sin saberlo, se convirtió en una especie de cápsula del tiempo, un pequeño disco de oro que capturó un momento decisivo en la historia de toda una nación. Cuando alguien sostiene una de estas monedas, lo primero que llama la atención es su impresionante diseño. En el anverso aparece el retrato de Miguel Hidalgo y Costilla, el sacerdote que inició el movimiento de independencia de México y que es considerado uno de los grandes héroes nacionales. Su imagen transmite seriedad y determinación, como si el propio Hidalgo continuara observando el destino del país más de 100 años después de su muerte. Alrededor del retrato se encuentran las inscripciones que identifican al personaje y el año de acuñación. Cada detalle fue cuidadosamente grabado para transmitir orgullo nacional y permanencia. El reverso de la moneda es igualmente impresionante. Allí se encuentra el emblemático escudo mexicano, el águila devorando a la serpiente mientras se posa sobre un nopal. Es uno de los símbolos más reconocidos de México y representa una tradición que se remonta a las antiguas leyendas mexicas. La composición es elegante y poderosa al mismo tiempo. El brillo del oro hace que el diseño cobre vida de una manera especial, y quizá por eso muchos coleccionistas afirman que esta moneda tiene una presencia única que pocas piezas históricas logran igualar. Pero aquí es donde la historia comienza a ponerse aún más interesante. La moneda de 10 pesos de 1910 no es simplemente una pieza bonita de oro. También es un objeto que sobrevivió a uno de los periodos más turbulentos de la historia mexicana. Apenas unos meses después de su emisión, el país se sumergió en la Revolución Mexicana. El orden político cambió radicalmente, la economía sufrió enormes transformaciones y muchas monedas de la época desaparecieron, fueron fundidas o terminaron perdidas para siempre. Cada ejemplar que ha llegado hasta nuestros días es, en cierto modo, un superviviente de aquella tormenta histórica. Y entonces aparece otra pregunta fascinante. Si muchas monedas se perdieron, ¿cuántas lograron sobrevivir? Esa incertidumbre es precisamente una de las razones por las que esta pieza despierta tanta pasión entre los numismáticos. Aunque se conocen las cifras de acuñación originales, nadie puede saber con absoluta certeza cuántos ejemplares permanecen todavía en excelentes condiciones. Algunas fueron usadas en transacciones cotidianas y muestran un fuerte desgaste. Otras permanecieron guardadas durante generaciones en colecciones privadas o cajas de seguridad. Y unas pocas parecen haber escapado al tiempo casi intactas, conservando un brillo extraordinario. La condición de la moneda juega un papel enorme en su atractivo. Dos ejemplares del mismo año pueden parecer idénticos a simple vista y, sin embargo, ser completamente diferentes para los expertos. Los detalles del cabello de Hidalgo, la nitidez de las letras y la conservación de las superficies pueden transformar una moneda común en una auténtica joya numismática. Por eso los coleccionistas examinan estas piezas con una atención casi obsesiva, buscando pequeñas diferencias que para otros pasarían desapercibidas. Sin embargo, la intriga no termina ahí.
Existe otro elemento que eleva aún más el interés alrededor de la moneda de 10 pesos de 1910, los posibles errores de acuñación y las variaciones de fabricación. Durante el proceso de producción podían ocurrir ligeras anomalías, desde desalineaciones hasta detalles inusuales en el grabado. Aunque estos casos son poco frecuentes, cuando aparecen despiertan un enorme entusiasmo entre los especialistas. Una pequeña diferencia, apenas visible para un observador casual, puede convertir una moneda ya deseada en una pieza extraordinariamente codiciada. Y quizá lo más sorprendente de todo es que esta moneda continúa capturando la imaginación de personas de diferentes generaciones. Algunos la buscan por su contenido de oro. Otros se sienten atraídos por su conexión con Miguel Hidalgo y la independencia de México. Muchos simplemente quedan fascinados por la idea de poseer un objeto que existía antes de la Revolución Mexicana y que ha sido testigo silencioso de más de 100 años de historia. Pero hay una razón adicional, una razón que hace que los coleccionistas revisen cuidadosamente cada ejemplar que encuentran y que explica por qué la moneda mexicana de 10 pesos de 1910 puede generar tanta emoción en el mundo de la numismática. Y cuando descubramos cuánto puede llegar a valer una de estas piezas en determinadas circunstancias, la historia se volverá aún más sorprendente porque el verdadero misterio de esta moneda no está únicamente en su antigüedad ni en su belleza. Está en la combinación de todos los factores que la rodean. Pocas piezas logran reunir tanto simbolismo histórico, una composición de oro tan atractiva y una conexión tan directa con uno de los momentos más importantes de la historia mexicana. Esa combinación crea algo que los coleccionistas persiguen constantemente, una moneda que no solo se pueda guardar en una colección, sino que también cuente una historia poderosa cada vez que alguien la sostiene en sus manos. A medida que pasaron las décadas, el mercado numismático internacional comenzó a prestar cada vez más atención a las monedas de oro mexicanas. Los coleccionistas de Europa, Estados Unidos y América Latina descubrieron que estas piezas representaban mucho más que simples monedas antiguas. Eran auténticos fragmentos de la identidad mexicana. La moneda de 10 pesos de 1910 empezó a ganar reputación por su elegante diseño y por el extraordinario contexto histórico que la rodeaba. Poco a poco, encontrar ejemplares bien conservados se convirtió en un verdadero desafío. Muchas veces, las historias más sorprendentes comienzan de manera sencilla. Una familia hereda una pequeña colección de monedas. Un abuelo guarda algunas piezas antiguas en una caja metálica. Alguien encuentra una moneda olvidada entre documentos viejos y decide investigar su origen. En numerosas ocasiones, los propietarios ni siquiera imaginan que tienen en sus manos una pieza tan especial. Esa posibilidad mantiene viva la emoción alrededor de la moneda de 10 pesos de 1910, porque siempre existe la idea de que todavía podrían aparecer ejemplares desconocidos en algún rincón del mundo. Los expertos también señalan algo muy interesante. La mayoría de las monedas históricas pierde parte de su atractivo cuando la moda de coleccionarlas disminuye. Pero algunas piezas parecen desafiar esa regla. La moneda de 10 pesos de 1910 continúa siendo buscada porque satisface intereses muy diferentes al mismo tiempo. Atrae al inversor interesado en el oro, al historiador apasionado por el México de principios del siglo XX y al numismático que disfruta encontrando piezas escasas y bien preservadas. Cuando una moneda consigue reunir públicos tan diversos, su demanda tiende a mantenerse fuerte. Por supuesto, no todos los ejemplares tienen el mismo valor. El estado de conservación sigue siendo decisivo. Una moneda con desgaste considerable puede seguir siendo históricamente fascinante, pero una pieza que conserva detalles definidos y superficies atractivas despierta un interés mucho mayor. Si además presenta características poco comunes o procede de antiguas colecciones reconocidas, su atractivo puede aumentar todavía más. Cada pequeño detalle cuenta, y precisamente esa búsqueda de la perfección es una de las razones por las que el mercado de estas monedas resulta tan apasionante. También hay un elemento emocional imposible de ignorar. Pensar que esta moneda existía en el año 1910 significa imaginar un mundo completamente diferente.
No había internet, ni teléfonos inteligentes, ni automóviles en cada calle. El México de aquella época estaba a punto de entrar en una revolución que transformaría para siempre el rumbo del país. Y, aún así, esta pequeña moneda de oro logró atravesar todo ese periodo y llegar hasta nuestros días. Cada marca, cada relieve y cada destello del metal parece guardar recuerdos silenciosos de más de un siglo de historia. Por eso, cuando los coleccionistas observan una moneda de 10 pesos de 1910, no están viendo simplemente una cantidad de oro convertida en dinero. Están contemplando una pieza que conecta generaciones. Es un objeto que une el pasado y el presente de una manera tangible. Y esa conexión emocional tiene un peso enorme en el mundo de la numismática, donde las historias y el significado cultural pueden ser tan importantes como la rareza misma. Y ahora llegamos a la gran pregunta que seguramente ha estado presente desde el principio. ¿Cuánto puede valer una moneda mexicana de 10 pesos de 1910? La respuesta depende de factores como el estado de conservación, la demanda del mercado y las características particulares de cada ejemplar. Sin embargo, un ejemplar destacado de esta histórica moneda puede alcanzar alrededor de $2.100. Sí, una pequeña moneda de oro acuñada hace más de un siglo, en el umbral de la Revolución Mexicana, puede representar una cantidad que sorprende incluso a quienes llevan años coleccionando monedas. Tal vez eso sea lo más extraordinario de la moneda de 10 pesos de 1910. Su verdadero valor no se encuentra únicamente en el oro que contiene ni en el precio que puede alcanzar en el mercado. Su auténtico tesoro está en todo lo que representa: la independencia, el México de principios del siglo XX, la supervivencia a tiempos turbulentos y la capacidad de seguir despertando curiosidad y admiración más de 100 años después de haber sido acuñada. Y quizá, en este mismo instante, una de estas monedas permanezca olvidada en alguna vieja caja, esperando a que alguien descubra la increíble historia que lleva grabada en su superficie.